¿Qué ondita, bandita de Fragmentados? Bienvenidos al episodio número 20 de Fragmentando el Deporte. Yo soy Dani Andraca y para llegar a este episodio me han costado 3 compañeros, pero al fin lo logramos. Está conmigo Vito Correa. ¿Cómo estás, Vito? Hola, muy bien. Esperemos sea ya el definitivo, ¿no? Y no duremos 2-3 capítulos y nos cambien. Aunque justamente con el tema que vamos a tratar hoy, o con el que vamos a iniciar el día de hoy, es correcto. Puede haber ahí rompimiento. Un rompimiento. Si es que eso ocurre, les vamos a estar pasando un cintillo durante la segunda mitad del programa con los datos para que manden su casting para estar aquí en esta silla. Ya, el segundo bloque lo hace ella sola, seguramente. Seguramente, y podría hacerlo muy bien. Sin embargo, Vito, pues este podcast y la pelea que probablemente vayamos a tener lo pueden escuchar en la cuenta de Spotify de Contrarréplica. Ahí sale siempre y lo pueden ver en redes sociales, YouTube, Facebook por Fragmentados Network. Además, ¿cómo estás en redes sociales? A mí me encuentran y síganme porque a lo mejor es la última vez que me ven por acá, como @elvitocorrea. Perfecto. Y yo estoy como @díganme Dani, ya saben, a mí me pueden seguir viendo aquí todos los jueves, también me pueden, o bueno, el día que se le ocurra al becario subir el podcast, o también en mi cuenta personal, pero bueno, mientras tanto vamos a pasar a un tema que creo que es, pues tristemente fuerte y el tema del momento, y hablamos de la acusación que recibió Julio Urías esta semana, la demanda por violencia doméstica, que es como se maneja la violencia familiar en Estados Unidos. Sí, grave, ¿no? La acusación dice tal cual, violencia doméstica grave. Ok. Entonces, realmente no sabemos qué sucedió, no se ha hecho público, sin embargo, bueno, sabemos que es una reincidencia, que él ya había tenido este problema en 2019 y que ahora vuelve a tenerlo, ¿no? Sabemos nada más que él fue a ver a Messi, jugó Messi contra el equipo de Carlos Vela, o sea, es el Miami contra el LAFC. Los Ángeles, y bueno, saliendo del juego, el lunes, por ahí de la 1 de la mañana, se dice que fueron por él, lo arrestaron, sí fue fichado y salió con una multa de $50,000. Ok, o sea, al final, exacto, o sea, está libre porque pagó su multa. Ajá, no porque no porque sea inocente ni nada así. Dices que él ya había, que esta es la reincidencia de algo de 2019. ¿Qué pasó en esa ocasión? Sí, ya había tenido justamente el mismo problema. En aquella ocasión solamente se manejó que habían como unos empujones, o sea, no se supo más. Y también, de hecho, en aquella ocasión Grandes Ligas, como liga de béisbol, inició una investigación propia, determinaron que Julio era culpable y fue castigado en ese entonces con 20 juegos de castigo. Okay. Entonces, ahora no sabemos qué va a pasar porque nunca se había dado el caso de un pelotero que reincidiera. Julio es el primero que no aprende de sus errores y reincide en el mismo delito. Entonces, Grandes Ligas ya inició su investigación, anunciaron que ya inició su investigación. De hecho, Julio ya fue separado del equipo y no va a tirar pues prácticamente todo septiembre. Él tiene que presentarse en los juzgados el 27 de septiembre, entonces Dodgers no lo va a alinear, por lo menos de aquí al 27, y veremos a la par, podríamos decirlo así, en 2 juicios, uno por la vía legal y uno dentro de la Major League Baseball. Ok, pues sí, bastante fuerte porque además justo es eso, ¿no? Reincide, pero no sabemos de qué manera. Evidentemente acaba de echar por la borda toda su carrera. Se acabó, aparte... Bueno, su carrera en las Grandes Ligas. En Grandes Ligas. Y ahorita vamos a tocar ese tema. No es que haya un momento bueno para hacer esto, o sea, esto nunca va a ser bueno, evidentemente, claro. Pero sí lo hizo justamente él. Prácticamente ya en octubre inician los playoffs. Julio, seguramente esta investigación va a terminar a finales de septiembre. Vamos a suponer que Grandes Ligas le vuelve a dar 20 juegos de castigo como aquella primera vez. Prácticamente se estaría perdiendo los playoffs, que Dodgers va a llegar a playoffs. Entonces,
Y a final de temporada, por eso te decía, no hay un buen momento para hacer esto, pero tiene esta, pues no sé si llamarlo mala suerte, no sé cómo llamarlo, pero él termina contrato con Dodgers, se Ujú. convierte ya en agente libre, entonces ya con esto pues ningún equipo lo va a querer agarrar. Claro. Pues no sé, a lo mejor podría ser Bravos de Atlanta, Oakland, que son los peores equipos de grandes ligas, pero aún así me parece muy difícil que algún equipo en Estados Unidos lo agarre. Entonces yo creo que sí, ya no lo Ya fue. veremos en grandes ligas. Que era justo esto que decían muchos, ¿no? O sea que tirar su carrera no solo quería decir que había violado esta regla en contra de la violencia doméstica que tiene la MLB, sino que también, pues, si ya terminabas contrato, podía renegociar con Dodgers o incluso podía irse como agente libre a algún otro equipo y pues además de eso olvidamos, ¿no? O sea, de No, eso se nos acabó. olvidamos De hecho, totalmente. se han hablado cifras hasta de cientos de millones de dólares que iba a costar. No sé, 110, 120, de ahí 80, 90. O sea, Julio era uno de los agentes libres que iba a ser más cotizado bueno, terminando esta temporada. Y bueno, con esto prácticamente no va a valer más de 10. O sea, se acabó prácticamente en grandes ligas. Yo creo que no lo volveremos a ver. Aquella salida de la semana pasada fue el 1 de septiembre, creo, si mis cuentas mentales ahorita están bien, el primero El de viernes. septiembre, ajá. Yo creo que fue la última vez que lo vimos en grandes ligas. ¿Cómo podemos dimensionar? O sea, tú que eres súper beisbolero y todo esto, ¿cómo podemos dimensionar la carrera que Julio Urias estaba haciendo en grandes ligas? Justo te decía hace ratito, tengo un conflicto interno muy, muy cañón, esta idea tan mencionada de separar la obra del autor o no separarla. Deportivamente, Julio, yo creo que es el mejor pitcher que ha tenido México desde Fernando Valenzuela. O sea, por ahí podríamos Sas. discutir a Sergio Romo, tal vez, pero yo creo que lo que hizo Julio, ¿sabes qué pasa? Lo de Julio, Dodgers ha tenido últimamente como una especie de pelea con su público latino. Entonces Ujú. Julio Urias había venido a hacer ese match otra vez. Aparte, detalles fuera del diamante, como por ejemplo, Julio no te da una entrevista en inglés. Nunca. Ok. Nunca, ¿Por nunca qué? las ¿Porque da. no lo habla o porque Porque no? él lo habla en español para que su gente latina lo entienda. Ok. Y entonces siempre lo ves en entrevistas con su traductor, el traductor le dice las preguntas en español, él contesta o sea, siempre ese tipo de cuestiones ha hecho que la gente latina se identifique Ujú. mucho con Julio Urias, no solamente el mexicano, sino todo Los Ángeles Sí, que se se acerquen más identifica a él, que mucho lo sientan con como con más pertenencia. tal cual. Y Ujú. aparte, pues él pieza súper fundamental del último título de Dodgers. Yo te decía, o sea, incluso seguramente en 20 años, 30 años, se seguiría hablando de Julio Urias. O sea, era un pelotero que iba a ir mucho más allá y que me atrevo incluso a decir que, aunque tiene un brazo corto, o sea, él no te tira 6 entradas, por ejemplo, siempre te tira 4 o 5, pero en números seguramente iba a estar mejor que Fernando Valenzuela. O sea, él Wow. tenía todo por su edad, por el brazo que tiene, por los equipos en los que seguramente iba a firmar, para ser, no sé si el mejor, pero sí top 1 o top 2 de los mejores mexicanos en grandes ligas en la historia. Estamos hablando de que el mejor mexicano, el mejor beisbolista mexicano de la historia es Fernando Valenzuela, hoy por Sí, hoy sí, 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 todavía. hoy por hoy. Estamos hablando de que la carrera de Julio Urias pudo haber desbancado en Yo creo que algunos sí. años a Fernando Valenzuela. Sí, yo creo que sí, porque todavía Uf, le quedaban muchos años en grandes ligas. Digo, obviamente es algo que no podemos nosotros decidir, a lo mejor una claro. lesión o algo, pero todo O parecía algo. indicar, o O algo algo. como esto, pero que a final de cuentas estas son decisiones propias, ¿no? Una lesión pues evidentemente es como, puede ser como destino, pero Ujú. esto sí ya es una Sí, decisión claro. que sobre todo, y te decía, a mí me pega mucho porque en la parte deportiva pues es un ídolo, que incluso yo ayer investigaba y decía, pero a ver, si lo hizo, no lo hizo, qué Ujú. hizo, o sea, intentando como esa justificación para Claro. darle como cierto perdón o no sé cómo hacerlo, pero la realidad es que pues no hay forma de perdonar algo así, sobre todo si ya es una reincidencia.
si ya se te dio una segunda oportunidad y la tiras por la borda. Y yo creo que prácticamente Julio Urias terminó su carrera en Grandes Ligas. Ok, o sea, Julio Urias termina su carrera en Grandes Ligas, pero en realidad deportivamente, a reserva de que en Estados Unidos le iniciaran un proceso legal en cuestión de un arresto o un algo así, Julio Urias va a seguir siendo beisbolista. Que no va a pasar, ¿eh? O sea, bueno, yo veo muy difícil que Julio termine en la cárcel. O sea, terminará seguramente con una multa con cantidades Millonaria. muy fuertes. Pero no creo yo que pise la cárcel. Y es triste, o sea, es triste porque ya sabemos qué va a pasar con Julio Urias. O sea, es un secreto a voces qué va a pasar con Julio Urias. A eso iba. Seguramente en invierno, por ahí de noviembre, diciembre, lo veremos con Tomateros de Culiacán, aquí en México, en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Por qué? Porque, pues Julio tiene mucho arraigo desde allá. Y pues por ahí incluso Benjamín Gil podría hacer como algunas llamadas telefónicas y... O sea, yo creo que Julio va a terminar en Tomateros y en caso de que no, en caso de que decida como descansar también para que no estar en el ojo del huracán y todo, yo creo que en verano lo veremos en Japón. O sea, se hará amigo allá de Roberto Osuna. Otro a la lista. Y pues bueno, Japón, la realidad es que Japón y México son dos ligas que aceptan a este tipo de peloteros con los brazos abiertos y que tristemente los aceptan, o sea, no solamente es que los acepten, sino que llegan siendo súper estrellas, pero súper estrellas. Seguramente Julio Urias será, no sé si el mejor, pero sí un top 3 de los mejores pagados en Japón el próximo año. Porque justo tocas el tema de Roberto Osuna, que está en Japón en este momento, y que yo me acabo de enterar hace media hora que Roberto Osuna tiene una escuela de béisbol en Japón, que es de los mejor pagados, y que no es una escuela, porque cuando Vito me dijo, yo dije, pues para niños, ¿no? No es una escuela para niños, peloteros van ahí a aprender y... Creo que es la parte más fea y más nefasta que ligas serias, ligas que son profesionales, que representan, sobre todo hablando de la Liga Mexicana, ¿cuántos peloteros? 8, ¿no? Llevábamos en la cuenta que vienen de Liga Mayor, o sea, peloteros Liga Mayoristas que han llegado aquí por ese peloteros y managers, o sea, acá México es el Edén, acá está... Pareciera que sí lo hay, porque sí lo hay, de hecho lo podrían encontrar incluso en la página de internet de la liga, pero nadie respeta el código de ética. O sea, la Liga Mexicana de Béisbol sí le falta mucho y también te decía, yo creo que sería una buena oportunidad para que todas las ligas unifiquen un mismo código de ética. Totalmente. Y que a lo mejor Julio pues pague, no sé si ya, o sea, retirar hoy a Julio Urias con lo que hizo, pero por lo menos que cumpla un castigo, no sé, 3, 4, 5 años, ¿sabes? O sea, algo que realmente, sí, en cualquier liga que esté dentro del formato, por ejemplo, de Clásico Mundial, todo, y que este tipo de peloteros pues no les quede más que ligas semiprofesionales, amateurs, o sea, que realmente haya un castigo, ¿sabes? Porque Julio... Pues fuera de lo económico, que seguramente tendrá que pagar una multa muy importante, que también para los sueldos que manejan ellos, aunque a nosotros nos suenen cantidades muy fuertes, pues para ellos a lo mejor no son tan fuertes, pues no tendrá castigo. O sea, él realmente no habrá ningún tipo de castigo para él, él seguirá, de hecho yo creo que él sigue entrenando en instalaciones de Dodgers, o sea, no creo yo hasta ahorita que haya cambiado, fuera de que no va a jugar. Yo creo que su vida, pues no ha cambiado. Incluso, sí, como nos dice aquí la voz de Dios, a lo mejor hasta Dodgers ahí a escondidas le van a dar chance en alguna sucursal AAA, ¿sabes? Entonces, no hay un castigo como tal. Y sería importante a lo mejor que las ligas aprovechen esto y que por lo menos las ligas aquí en México, pues no le den la apertura a Julio Urias, porque aparte si llega... Al equipo que llegue va a llegar como el relevista o como el abridor de súper lujo. Claro. Los estadios se van a llenar para verlo. ¿Estamos de acuerdo que si Julio Urias viene a México sería el mejor pagado de la liga? Sí, yo creo que sí. O sea, estoy tratando de pensar nombres en la Liga Mexicana de Béisbol, pero no se me ocurre alguno que le pueda hacer ni siquiera de los extranjeros, Ni siquiera de los extranjeros.
Y de hecho es tanto por ahí yo leía en grupos, la cláusula de regreso de Julio Urias le pertenece a Diablos Rojos, o sea, lo natural Ok. sería que Liga Mexicana de Béisbol regrese Ujú. a Diablos Rojos, pero es tanto lo que cobra Julio que yo creo que Diablos no lo pagaría, ¿eh? Entonces yo creo que serían Sas. tres, cuatro equipos tal vez los que podrían pagarle Julio Urias, que sería Tecos, Eso iba a pedir sería nombres, nombres. Toros de Tijuana, Tecos, tal vez Sultanes, Ok. pero nada más. Y Yo hasta creo que ahí. nadie más. A lo mejor Mis por ahí pericos. Acereros, no, a la zona sur yo creo que nadie. O a menos de que Olmecas de Tabasco, los Consiga Amlolmecas, otro patrocinio. ajá, los Amlolmecas de la 4 Tabasco, Los Olmecas del Bienestar. ajá, tal cual, pudieran ahí hacer, que aparte se sabe que el presidente, que Andrés Manuel López Ujú. Obrador es fan de Julio, lo ha tenido infinidad de veces de invitado. Y se sabe que el presidente tampoco sabe como mucho de género ni nada así, ¿no? Entonces, bueno, Entonces puede ser que en zona sur terminara por ahí en Olmecas, pero no, en zona sur nadie podría pagarle. págale. Tendríamos que, pues no sé, empeñar a todo mariachis para poder pagarle a Julio Urias. Entonces yo creo Claro. que terminaría en el norte, en Tecos, en Toros, que aparte Tecos tiene lista ahí importante. Tecos gusta de traer peloteros problemáticos. O sea, Es es tema justo. ahí, o sea, con los Ujú. Tecos. Aparte, Pues tiene dos, ¿no? tiene dos ahorita y aparte todo este tema de Cachiro, o sea, Tecos es un desastre, Tecos administra, bueno, no un desastre, sino la liga es un desastre con Tecos, o sea, Tecos tiene su reglamento aparte, Por. no respeta, desde el tema de los cachirules, ayer por ejemplo perdieron, ayer ya quedaron eliminados en contra de Algodoneros de Unión Laguna, ayer no jugaron con ningún mexicano de nacimiento. Con ninguno. Todos eran extranjeros, sin embargo, algunos estaban registrados como mexicanos. Pero son casos muy extraños, porque haz de cuenta que de repente Tecos tiene dos o tres peloteros que nacieron exactamente y fueron registrados exactamente en el mismo estado, en el Ah, caray. mismo registro Ajá. civil y que fueron registrados. Haz de cuenta que nacieron como muy cercanos, ¿sabes? O sea, nacieron el mismo día los tres. Ujú. Pero cuando buscas de dónde vienen, uno es venezolano, uno es dominicano, y pues por alguna razón están registrados los tres en Michoacán, los tres el mismo día, los tres en el mismo registro. No, hombre. Cuestiones muy Por extrañas. cosas así, México se perdió el Mundial de 1990, ¿eh? O sea, Que de hecho, por ejemplo, eso está documentado. Y olvidé ahorita el nombre y me voy a sentir muy mal. Tu super ídola, Betty Pereira. Betty Pereira lo documentó. Es una chingona. La verdad es que sí, hoy me voló la cabeza, hoy me enteré que ella fue la del caso de Sergio Mitre, otro caso de violencia ahí bastante grave, entonces ella documentó toda esta parte de los cachirules Ok. y resulta que Teco registró a varios de sus peloteros con actas o papeles falsos, entonces la liga no hizo nada, o sea, no... Ahora entiendo todo el gozo de Twitter cuando ganó Algodoneros la zona norte, ¿no? El campeonato de Tal zona cual. norte eliminando a Tecos. Incluso la forma, ¿no? Ujú. Incluso lo pierden ahí. Kate Gota intenta Ujú. robarse home en la última jugada. Y este pelotero a lo largo de la temporada, fíjate, iba a la mitad de la temporada más o menos y en una jugada le marcan un error no, sí, un batazo, él batea, él pedía que era un hit, que le marcaran el hit, sin embargo el anotador oficial marca error del segunda base y pues no le cuentan el hit porque cuenta error. Ujú. Y entonces cuando se entera, al final del juego subió a las tribunas y le pegó al anotador porque no le había puesto el hit. O sea, es que dimensionemos, por favor, porque violencia no es únicamente cuando una persona agrede a su esposa, a su familiar, o sea, este tipo de comportamientos que Sí. además de todo son permitidos en la Liga Mexicana de Béisbol, liga en la que, o sea, perdón, país en el que según las estadísticas del INEGI, 8 de cada 10 mujeres son violentadas en su casa. Y aparte, bueno, la semana pasada, o sea, esa ya fue
Ahí le dieron 3 juegos de castigo, tuvo una multa como de 40,000 pesos mexicanos, 3 juegos de castigo, que hay que tomar en cuenta que en el béisbol no es igual que en el fútbol. Si en el fútbol te pierdes 3 juegos, normalmente son 3 semanas, ¿no? De castigo. Aquí en el béisbol, él comete este despapalle, por ejemplo, en martes, juegan el miércoles, juegan el jueves, descansan el viernes, juegan el sábado, y él el domingo ya estaba estaba jugando otra vez. Sí, ya no tuvo, o sea, realmente no es un castigo tan fuerte, 3 juegos. Y la semana pasada lo ponchan, estaba él al bate, otra vez al bate, lo ponchan, no le gustó la marcación del umpire de primera, que fue el que marcó que había cruzado el bate. Viendo la repetición, no cruza, o sea, sí fue un error de marcación del umpire, Okay. pero él se queja, reclama y literal se quitó el casco y se lo aventó al umpire y se echa a correr, pues no sé si para pegarle, bueno, va corriendo ahí y sus compañeros tienen que llegar ahí a agarrarlo porque ya se le iba encima al umpire. O sea, ya tenemos una alarma muy grande ahí. O sea. Lo peor de todo es que por este suceso tuvo un juego de castigo nada más. Entonces, no jugó al otro día, pero en 2 días ya estaba jugando. Vámonos, o sea, a ver, pero retomemos con Urias, además de él, bueno, que él no sabemos cuál vaya a ser su destino hasta el día de hoy, peloteros en la Liga Mexicana con antecedentes de violencia. Fíjate, justamente con Tecos, o sea que podríamos hablar como, o continuar este tema, o ligar ese tema de Tecos. Ayer jugó Danry Vázquez. Hijo de su que, madre. Enemigo personal, un animal. Que aparte le enseñaba, bueno, sí. Me acordaba yo que el video es un video público, o sea, es donde le pega a su pareja en ese entonces en unas escaleras y la tira de las escaleras, o sea, un video fuerte también. Y él obviamente allá tuvo una demanda, bueno, también tuvo una multa muy fuerte, Grandes Ligas lo castiga. Allá sí los castigan, haz de cuenta que se van, por ejemplo, 80 juegos, 90 juegos, o sea, prácticamente puedes perder un año por esto. Y pues lo agarra a Tecos, entonces se viene para acá a jugar. En realidad él llega primero a Piratas de Campeche, después también pasó por Aguascalientes y ayer jugó con Tecos. Y la afición allá en Laredo pues es estrella, ¿sabes? O sea, deportivamente es bueno, entonces deportivamente sí justifica el estar en Tecos y la afición pues se le olvidó como ese incidente. Sí. Entonces pues es estrella, ¿sabes? Entonces Tecos ha tenido como esa onda con Danry Vázquez, me acuerdo de Luke Helmich, él también con Tecos. Es otro tema también muy, muy fuerte porque ahí fue de abuso a su sobrina, una niña de, no recuerdo si 6 años, 8 años, sí, una cuestión ahí en donde incluso él se declaró culpable, o sea, él fue el que se declaró culpable para como ayudar a la justicia en el caso, entonces, aminoró la sentencia y también se vino para acá, para Tecos de Dos Laredos. Okay. Y lo que te decía, o sea, acá son recibidos como estrellas, o sea, no sé. Eso, o sea, ¿hasta dónde vamos a dimensionar que una persona que abusó de una niña de 6 años tiene un puesto en un equipo profesional de béisbol? O sea. Sí, la verdad es que sí es tema bastante fuerte. Y es una cuestión que se ha dado normalmente en zona norte, o sea, no sé si por la cercanía, pero por ejemplo Acereros también ha sido como equipo que ha recibido a este tipo de jugadores, y yo recuerdo mucho el caso de Yaciel Pío con Veracruz, porque fue súper sonado, o sea, llegó, pidió cuestiones exageradas, pedía guardaespaldas, dieta, pedía su propia dieta porque no le gustaba, también decía que puro chicken nuggets, no le gustaba la comida mexicana, entonces pedía su dieta, pedía guardaespaldas, o sea, una serie de ridiculeces, y llegó así a Veracruz, y pues bueno, ahí estuvo un ratito. Deportivamente en Veracruz no le fue bien, aparte vino en un mood muy diva, o sea, en verdad él pensaba que era súper estrella,
y llegó un punto en el que terminó incluso peleado con la afición porque no se tomaba fotos, no daba autógrafos, no, o Ala. sea, en verdad llegó como súper, súper diva Ujú. y pues la afición en Veracruz, ahí sí no se lo No se lo perdonaron perdonó. y con él, Pero también, o sea, no quiero hablar mal de la afición y corrígeme si me equivoco, pero que no le perdonaron. El antecedente que traía y por lo que llegó o la actitud con la ¿sabes que qué llegó. pasó con él? Él tuvo, bueno, a él lo demandan Ujú. por abuso sexual. Ok. Él fue en una fiesta una chica lo acusa de haber abusado sexualmente de él. Ujú. No, Em, de ella. Perdón, de ella, sí. Ujú. Después, la misma chica quita la demanda y llegan como a un acuerdo económico y quita la demanda. De todos modos, lo que te decía que le va a pasar a Julio Urias en la investigación de Grandes Ligas, la investigación de Grandes Ligas Resulta determina que sí es culpable. culpable, entonces sí tiene castigo en Grandes Ligas y se viene para Veracruz. Él ya estando en Veracruz, Ujú. resulta que la misma prensa empieza a buscar y él ya tenía dos acusaciones previas Ujú. con un modus operandi muy, muy similar. Ok. Pero los dos anteriores habían sido iguales. Las chicas a la mera hora habían dicho como de no, ya no lo Ujú. quiero demandar Siempre y no. llegó como a un acuerdo. Entonces, él siempre ha dicho que, o sea, que él no ha hecho nada y que a él como que lo buscan por su dinero y su fama y así, pero que él no ha hecho nada. Ujú. Entonces, acá, pues son tres acusaciones en 3 años diferentes y en Grandes Ligas se determinó que era culpable en una. Ok. Entonces, que es cuando vino a Veracruz. La gente acá en Veracruz, pues la realidad es que primero no le perdonó esta cuestión de que fuera muy diva, o sea, pero pues la misma gente se empezó a tomar como esta idea del abuso sexual contra estas Ujú. chicas y ya se lo recordaban en el estadio, o sea, ya había como esos, de repente se ponchaba y pues le hacían muchos comentarios referente a estos casos con las chicas y pues él terminó incluso pues yéndose de aquí de Veracruz. ¿Y ahora dónde juegas, se sabe? No, ahorita, bueno, él debe jugar seguramente en el Caribe ahorita, Ujú. porque en el Caribe también allá los aceptan. La cuestión es que allá pues no ganan lo mismo. O sea, Claro. allá el que va a jugar allá ya es porque realmente es como su botón de rompas en caso de incendio. O sea, ya jugar para ellos, jugar en el Caribe es porque realmente ya nadie te quiso. Ujú. Entonces, o sea, incluso por ejemplo para Julio Urias podría ser Un destino. un destino, pero no lo va a hacer, ¿no? Porque en No, claro. julio, pues obviamente va a haber varios equipos interesados, tanto en México como en Japón. No, es que sí es una pena. A ver, tú como el fan de Julio Urias, después de todo esto que has estado diciéndonos a lo largo del capítulo y todo eso, ¿qué sería lo que tú crees? No, no lo que tú crees que va a pasar en cuestión de de que conoces la liga y todo esto, lo que tendría que pasar, lo que tú crees que tendría que pasar. Yo creo que Julio ya tendría que ser suspendido de Grandes Ligas. Ya hay un caso, por ejemplo, con Mickey Callaway, que era un manager en Grandes Ligas, que él o sea, tenía como varias denuncias de acoso. O Ujú. sea, le mandaba mensajes de WhatsApp a las mujeres que estaban en el equipo. Ok. Le enviaba como mensajes de WhatsApp. O sea, las mujeres que trabajaban con Ajá, que él. trabajaban Ok. en, en el equipo, vaya. Entonces, les mandaba mensajes de WhatsApp, les ofrecía como cosas, o sea, dentro de la institución, cuestiones de ese tipo. Incluso se decía que, por ejemplo, en los entrenamientos, él se paseaba desnudo, o sea, que pasaba por donde él sabía que iba a haber, por ejemplo, personal de limpieza, Ujú. médico, terapeutas y así, Que pero fueran que iba a haber mujeres. mujeres, se paseaba así desnudo por esas zonas. Entonces ahí se determinó, Grandes Ligas sí le puso un candado y él sí ya no puede ser contratado por ningún equipo de Grandes Ligas. Ok. Entonces yo creo que con Julio podría darse esta cuestión porque ya es una reincidencia, ¿sabes? O sea, ya Ujú. la primera vez pudo salirse con esta idea Se de lo que pasaron fue por un error, alto. de que fue un momento difícil y le echó la Ujú. culpa a muchas cosas, a la familia, al mal momento, a las lesiones, o sea,
explotó, ¿no? Pero ya una segunda vez yo creo que ya no le da el discurso, entonces yo creo que tendría que ser suspendido de Grandes Ligas y aquí pues como que las ligas importantes se unan Ujú. y que no lo contraten, porque si no es como el ejemplo de pues no hay problema, o sea, puedo abusar sexualmente de una niña, puedo golpear a mi pareja, ¿Qué es lo que ocurre? Y de todos puedo modos sigo arrastrar teniendo a alguien por trabajo. las escaleras y pues no hay Qué bronca, fuerte. porque pida lo que pida, en Japón me van a decir pues va, pero vente a Ujú. jugar acá. Exactamente. Entonces yo creo que sí tendría que ser ya suspendido de por vida de Grandes Ligas, pero no que sea como un secreto a voces, o sea, no que sea una cuestión No, que de que, exista una sanción. ajá, porque seguramente lo que va a pasar es que los equipos internamente se van a poner de acuerdo y van a decir nadie contrate a Julio Urias, pero No, va a pero ser lo que tendría, interno, o sea, exacto. no nos vamos a enterar Lo que nunca de tendría que ese venir es un pacto. comunicado de Ajá, prensa de tal Julio cual. N a partir de tal Sí, fecha ya. sí, tal cual. Ya no es elegible, ni Ujú. siquiera para AAA, ni siquiera para cuestiones administrativas Y que se y podría demás. hacer, ¿no? O sea, Sí, está claro. la facultad para que lo Sí, sí, hicieran. sí, Grandes Ligas tendría que hacerlo. O sea, yo creo que ellos tendrían que sacar el comunicado en donde se anuncie públicamente que ya no es elegible. E incluso, pues no sé, a lo mejor, pues ya que le cueste, que eso ya es lo de menos, pero a futuro que se siga recordando esta idea, pues que ya no sea elegible al Salón de la Fama, Claro. que, pues no sé, a lo mejor que su récord desaparezca, Pues sí, el olvido tendría que ser su castigo también, tal cual. ya que dudamos realmente que vaya a tener un castigo frente a la justicia. Yo no creo, yo sinceramente no creo, porque aparte es lo que hablamos, cómo ponemos una línea para determinar que fue grave o no fue grave, ¿sabes? O sea, esta cuestión de las lesiones, qué tanto, y te decía, nos esperamos a que la mate o qué onda. Entonces yo creo que no se va a considerar grave, o sea que va a ser como, pues, a lo mejor le pegó, la aventó, no sé, y ya, Ujú, entonces no va a ser grave, como para quedarse en la cárcel, no creo. ujú. Ok. Por ahí, antes de cerrar el tema, tenías información extraoficial, no sé si la quieras decir o no decirla, Ah, bueno, de sobre cómo ocurrieron las cosas. estaba ahí un rumor de que todo había empezado por una sudadera, o sea, que en apariencia, que había sido, bueno, Julio tira en la tarde, pierde el juego, de Ujú. hecho lo pierde muy feo, es aquel juego en el que le hacen 8 carreras, que le hacen Hala. dos home runs en la primera entrada, entonces, bueno, lo pierde, llega a su casa, iban a ir a cenar, él quería ponerse una sudadera específica y su pareja Daisy la había sacado, o sea, ya era una sudadera Sí, vieja, la tiró. entonces la había sacado y pues a partir de ahí explota él y vendría ahí la controversia. De nuevo, no sabemos, no Sí, se es el sabe rumor. y tampoco sabemos qué pasó, o sea, no sabemos si Ujú. la jaló, si le pegó, si no se sabe, Sí, ¿qué lo simplemente que sabemos ocurrió? que es violencia doméstica grave, así fue Ujú. como se dieron los cargos, entonces no sabemos ni qué pasó ni qué vaya a pasar con Julio Urias. Podríamos adelantar que no se acaba la carrera de Julio Urias, sí en Grandes Ligas, pero no se acaba la carrera de De Julio Julio Urias. Díaz, beisbolista. Y que incluso te decía yo, incluso podría volverse a poner esta, ¿no? O sea, no, Eso es lo que te lo iba a preguntar y se me fue totalmente qué ha dicho la selección mexicana de béisbol. nada, no ha habido comunicado de nada de ningún equipo en México, de la liga, de nada, nada, nada. O sea, incluso sería como, pues hasta donde sabemos es elegible, o sea, Ujú. a la selección. Y lo que te decía, o sea, es que deportivamente tiene todos los números para ser selección nacional, pero pues esto, Sí, pues, o sea, le quita o no le quita, o sea, la selección se tendría que meter o la selección tendría que decir, pues ese es problema de Dodgers, que lo resuelva Dodgers. No sé, no sé, pero la selección, pues no, y sabemos también que la gente que maneja la selección, es muy amigo de Julio Díaz. Entonces, ok. pues no, no sé, o sea, vaya, no va a haber o sea, cercano no hay algún torneo importante en donde tengas que llamarlo, ¿sabes? Pero Ujú. cuando ya te vengan los selectivos, el clásico, o sea, ese tipo de torneos en donde necesitas a tus mejores brazos, Sí, será interesante ver si le van a apostar a que a la gente se le olvide y pues ya, le hablamos y no pasó nada, o si se ay. toma alguna cuestión ahí importante.
A mí me gustaría decir que a la gente no se le va a olvidar, sin embargo, también conozco a mi gente y sé que eso es muy probable. Me parece que la selección sí se tendría que posicionar al respecto de esto, porque ¿qué va a pasar? O sea, como dices, ahorita no tienen ninguna competencia ni nada así, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que la tengan? Si deciden no convocarlo, ¿de qué manera van a justificar que ante sus grandes números de todos modos no convocan a uno de los mejores pitchers de la historia? Ajá. Y del otro lado, si lo deciden, o sea, si lo convocan y deciden que ellos iban a separar la obra del artista, para mí sería el que Julio Urias vuelva a portar la playera de la selección mexicana, sería manchar la playera de la selección mexicana. Y que el público de béisbol, pues lamentablemente ahí sí me voy yo a incluir, hemos demostrado ser de memoria corta en estos temas. Yo te aseguro que hace 2 semanas que quedan fuera los Diablos Rojos, si tú le preguntas a la gente que estaba en el estadio, oye, ¿te gustaría que ahorita octava y novena cierre Roberto Osuna? Yo te aseguro que el 95% del estadio te hubiera dicho que sí. ¿No? Incluso yo te hubiera dicho, pero por supuesto, o sea, de que me cierre Pinto, quien cerró, que cierre Osuna. O sea, el público de béisbol, no sé si aquí tiene que ver una cuestión de género, o sea, que en su mayoría somos hombres, el público de béisbol. No sé si a lo mejor en el béisbol estamos muy acostumbrados a muchas prácticas que en otros deportes no son bien vistas, incluso, por ejemplo, el uso de sustancias que en otros deportes son consideradas ilegales. Acá estamos acostumbrados a ver a los peloteros con ese tipo de sustancias. Bien moneadotes. O sea, no sé si el béisbol somos un deporte o un público que estamos muy acostumbrados a cuestiones que en otros lados son vistas ilegales y acá no. Entonces normalizamos muchas cosas que a lo mejor está mal normalizarlas. Pero sí, yo te aseguro que pues que el público sí va a olvidar, o sea, pronto. Incluso yo te digo, en noviembre puede ser que lo veamos en Culiacán. O sea, es una posibilidad. Tomateros tiene con qué traerlo en lo económico. Julio yo creo que estaría interesado en tirar en liga para no quedarse en invierno sin hacer nada, porque aparte yo creo que a él le va a convenir mantenerse en forma. Buscando justamente un lugar en Japón o en México. No creo yo que tire en México, yo creo que primero se irá a Japón unos años y ya después vendrá a México. Entonces, pues sí somos un público, pues que somos de memoria corta, no sé si llamar, o sea, no sé si tiene que ver con una cuestión de machismo, no sé, pero la realidad es que sí somos... pues sí, un público que seguramente, yo te decía y cuando llegué, creo que lo primero que te dije fue en 15 días, sí. ya se me olvidó, y en 15 días ya otra vez somos Julio Urias. Así hemos sido, o sea, está mal, así hemos sido, pero yo creo que este caso de Julio Urias va a ser como parteaguas, por lo menos aquí en México. Entonces, yo espero que sí sea un precedente. Sí, yo creo que sí, porque por el pelotero que es, ¿sabes? O sea, si fuera cualquier otro en Grandes Ligas, o sea, si fuera Patrick Sandoval, si fuera Urquidy, si fuera el que sea, el que tú me digas, es más, cualquiera de los otros Urias, Ramón o Huicho, no se haría tanto argüende, pero es Julio, o sea, es el consentido, es el niño bonito, es el que toda la vida hemos admirado, que todo lo que sufrió, la cuestión física, porque tú lo ves físicamente y no es alguien que sea, o sea, que sus condiciones físicas sean para ser un pitcher, o sea, incluso la idea de el ojo, o sea, que a final de cuentas no tiene la visibilidad de un ojo, y aún así ha superado todo eso. Entonces ha sido nuestro favorito o uno de nuestros favoritos de todo el público beisbolero, y pues ahora nos sale con esto. Y te decía, una parte de mí está muy decepcionada y una parte de mí ya no quiere apoyar a Julio Urias, pero otra parte dice, güey, es que... Claro, pues sí, ha sido tu héroe durante tanto tiempo, es tu ídolo, ¿qué haces, no? O sea, yo te decía cuando me dices, es que no sé, porque que incluso estuviste como buscando toda la información para encontrar una forma de defenderlo, pues es que así se siente cuando se te cae del pedestal tu ídolo. Y tal cual, sí te decía, pues literal eso, ¿no? O sea, es un ídolo al que has admirado mucho y que de repente pues sientes como una traición extraña y pues que ahora hasta te sientes mal de apoyarlo. O sea, es una cuestión muy, muy rara. O sea, yo creo que mucha gente beisbolera que nos vea está pasando esta depresión post Julio Urias, y por lo menos todo septiembre, y que aparte en septiembre, o sea,
que era un mes muy importante, uno, porque es mexicano, tirando allá, era un mes en el que prácticamente Dodgers le iba a dedicar septiembre a Julio Urias, ya no. Y dos, porque estamos a un mes de playoffs en donde Julio pudo tener un buen papel y de valer 120 iba a valer 180, ¿sabes? Hoy vale 5 en México y vale tal vez en Japón 30 o 40. O sea, a todos nos pegó, yo creo que a todos los beisboleros nos pegó y nos seguirá pegando de aquí a que se resuelva qué va a pasar con Pero Julio ¿sabes a Díaz. quién le pegó más? Qué triste es esto. Bueno, no sabemos si le pegó, pero sí. A su víctima. Y de aquí, pues, bueno, pobre Daisy, o sea, No, y es que no, o sea, no es chiste. Al final del día, creo que aquí la carrera de Julio Urias importa mucho. Sí importa porque ya dijimos todos sus números y todo, pero es que sí quiero que quede como bien claro que no solo destruye su vida, o sea, el violentador al final del día no solo destruye su vida, no solo destruye su carrera, no solamente destruye lo que va de él, se lleva entre las patas a su víctima. Entonces, o sea, creo que aquí estamos restando la importancia a lo que le hizo a su esposa, que bien sabemos además, más bien, que no sabemos qué fue, no sabemos si lo vayamos a saber, pero a mí me parece castigo suficiente, pero tal vez no justo el que se le acabe la carrera. Porque sé que no va a pisar la cárcel, que no va a pisar la cárcel. que bien lo dijiste tú en algún momento del podcast. Lejos de lo deportivo, realmente no va a cambiar mucho su vida. No va a cambiar mucho. Y ya a partir de aquí, o sea, en ese aspecto, si le sirve ahí como de sentir un poquito que ganan algo, o sea, ya ese fue el tope de esa salida que tuvo el 1 de septiembre, yo creo que fue el tope de su carrera y ya de ahí ya nada más hay para abajo, o sea, ya más arriba que eso Ya ya no va a tener nada. nunca en su vida lo tendrá. Incluso yo te diría, por ejemplo, ni siquiera porque el siguiente clásico mundial lo ganara México, ni siquiera ahí se hablaría de, o sea, ya Julio Urias ya a partir de aquí va a ir hacia abajo. Podemos cerrar el tema ahí con un chiste, ya que hiciste tú un chiste No fue chiste, juro que lo extraño. mío no fue chiste, pero Veía está ahí bien. un meme donde decía cuál es el Julio mexicano con el mejor gancho de Sas. izquierda y aparecía Julio César Chávez y Julio Urias. ¿Qué es esto? Juro que lo mío no fue un chiste. Juro que lo mío no fue un chiste. Entonces, ya, hablando de memoria corta, de público beisbolero de memoria corta, pues a ver qué pasa con Julio Urias. O sea, la realidad es que, pues yo creo que por lo menos en Grandes Ligas sí ya terminó su carrera y esperemos, pues también en otras ligas, o sea, le empiezan a cerrar puertas. Yo auténticamente sí espero y no se preocupen si a Vito en 15 días se le olvida lo que hizo Julio Urias, Ah, aquí me va a tener a mí toda tal la cual. vida para recordárselo, toda la vida, porque pues eso, la violencia en general es algo que sí debe ser castigado, debe ser penado, pero recordemos también que vidas se han terminado de esta manera y la lista es larga. Simplemente, o sea, es tan larga la lista como sociedad que la lista de deportistas que han terminado con la vida de su expareja es larga. Sí, ¿no? e incluso al principio ahí para chismearle lo que se hace antes, se planteaba como la idea de meter otros deportistas de otras disciplinas y hablábamos por ahí de Renato, aquel de Renato Lame, Ibarra. bueno, pero la lista era tan larga que neta haríamos un podcast de 5 horas. Y lo peor de todo es que creo que esas 5 horas, o sea, tendríamos como un 10% que sufrió ciertas consecuencias y los demás, Sí, realmente sí. pues no hubo alguna consecuencia. Incluso este joven Renato me decías que siguió jugando y llegó al Atlas y luego otra vez al AME y creo que ahorita sigue jugando. O sea, tampoco hubo una Y hay un consecuencia video de lo que ocurrió. real. Acá, incluso ya ves que te enseñaba yo el de Addison, cómo la arrastra, bueno, las imágenes veíamos ahí, literalmente en el video se ve cómo la tira o sea, esa chica seguramente tuvo lesiones muy fuertes, o sea, porque en verdad le pega espantoso y después la tira por las escaleras y pues no pasó nada, o sea, acá No es, te vayas es tan ídolo lejos.
es Sí. héroe. Y ayer pues fue súper aplaudido por la afición de Tecos a pesar de haber quedado eliminados. Dani Alves está en la cárcel y aún hay quien lo defiende. Dani Alves, es verdad. O sea, creo que hay demasiado de dónde hablar, de dónde cortar, y al final el resultado sigue siendo lo mismo, que pues son personas abusadoras, o sea, eso, violentadores sexuales, Ahí también domésticos, o sea, fue un abuso sexual, ¿no? Con Dani Alves. con Dani Alves también fue abuso sexual, y que nosotros como misma afición no dimensionamos. Entonces creo que, bueno, nosotros cerramos el tema. No sé, Vito, qué tenga que decir al respecto. No, pues bueno, esperar, o sea, nada más ya a ver qué sigue. Sigue esperar al 27 de septiembre que se determine qué va a suceder en el futuro legal de Julio Urias. Y después del 27, Grandes Ligas también determinará qué sucede. Recuerda que son dos cuestiones Diferentes, diferentes. ¿no? Dos investigaciones. Ajá, puede salir inocente de una, pero culpable de la otra. Y qué triste que en estos casos Grandes Ligas resulte más infalible que la Oye, justicia estadounidense, sí, porque Grandes ¿no? Ligas sí ha tenido, o sea, son poquitos casos en donde como que se le va el agresor se le va impune. Seguramente Grandes Ligas va a ser culpable. Vamos a ver, te decía, nunca ha habido una reincidencia. La primera vez fueron 20 juegos. Entonces prácticamente Julio Urias ya no va a tirar este año en Grandes Ligas y pues la consecuencia vendrá en el draft. Bueno, en este draft de gente que no tiene equipo, de agentes libres. Entonces pues a ver qué pasa con Julio Urias. El 27 ahí estaremos trayéndoles lo que La suceda noticia. con Julio Urias y pues a ver qué le trae el futuro a este pelotero mexicano. Totalmente. Pues nada, yo nada más invitarlos a que reflexionen, a que se acuerden que la víctima no es culpable tampoco, que no debemos de cuestionarla de el por qué no reaccionó o el por qué reaccionó así. No revictimicemos a la gente y sobre todo no hagamos héroes a personas que lastiman a otras personas, ¿no? O sea, creo que eso es de lo más importante. No tengamos la memoria cortita y sepamos que el héroe al que le aplaudes lo que haya hecho o que pasas por alto un suceso así, el día de mañana alguien más te lo podría hacer a ti o a alguien de tus cercanos. Entonces, bueno, este podcast fue un poco diferente, este capítulo fue un poco diferente, pero bueno, mientras, Vito, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? A mí me encuentran como @elvitocorrea. Y ahí el perfil en el que diga en todas. Y ahí vamos a poner en la biografía anti Julio Urias o Julio N. Será a partir de ahora. Pero así me encuentran, como @elvitocorrea. ¿Verificado? No. No, todavía no llegamos a tanto. No, no es cierto. Ahí me encuentran como @díganme Dani en todas mis redes sociales. Ahí acuérdense que me pueden escribir y echar un mensajito para que echemos chisme. No se olviden de seguir este podcast en su versión en audio en Contrarréplica MX por Spotify y en Fragmentados Network en YouTube, Facebook, para que puedan ver nuestras caritas preciosas. Y nosotros nos vemos la próxima semana con más temas.